a quienes, bueno, pues lo quieran repasar o por alguna razón se hayan perdido de esta lección. Bueno, pues vamos a entrar porque en materia quiero leer, voy a leer a ver si encuentro aquí el archivo, de hecho lo debía tener abierto, pero pues bueno, esto me vino de último momento que quería leerles eh, compartir algunas ideas de unos devocionales de cómo cada uno de nosotros pensamos o conocemos a Cristo, a Jesús, ¿verdad? Sin duda nadie de nosotros vio a Jesús, al Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero yo creo que todos tenemos una imagen, una idea. No sé tú qué pienses, cómo... y estoy hablando en varios aspectos. Obviamente, digo, pienso en el corazón del Señor Jesús, o bueno, en su vida, en su carácter, en su manera de enseñar, de ese cuidado, esa sensibilidad, ese tacto, en fin, muchas cosas que pues a mí en lo personal, pues yo cuando leo por primera vez el Evangelio de Marcos, de hecho, bueno, eso es parte de mi testimonio, yo acepté al Señor ya, aún habiendo nacido en un hogar cristiano, hasta que leí ya mis 21 años, leí el Evangelio de Marcos y me di cuenta de que yo era un cristiano de esos nominales, como decimos, o sea, como pues de que yo voy a la iglesia y soy cristiano porque traigo una Biblia y ya, o porque así me enseñaron en casa, pero cuando yo leo el Evangelio conozco y, y pues sí, el Señor Jesús, yo digo que me enamoré de su carácter, de su corazón, y obviamente pues me di cuenta que yo era el que lo había rechazado, ¿no? Una y otra vez, en fin. Bueno, eso no estaba incluido, pero lo comento porque hemos visto cantidad de quizás películas, representaciones, y aunque como creyentes cristianos evangélicos no nos hacemos, ¿verdad? Pues objetos o bueno, una imagen, retratos o cosas físicas propiamente del Señor, no lo acostumbramos porque así creo que esa es una enseñanza que viene desde el Antiguo Testamento, que no nos hagamos una imagen de lo divino, de lo que está en los cielos, eh, con el riesgo, pues obviamente, de que nuestro corazón siempre se desvíe, ¿no? Se vuelva Pero bueno, les leo aquí unos pensamientos, unas líneas. Si alguien quiere también abonar, me encanta, bueno, escuchar algo de ustedes, una retroalimentación, a mí me encantaría. Jesús tiene varias facetas y varios oficios. Fue el único que fue rey, bueno, es el único que fue profeta, rey, sacerdote. Esos eran los oficios del Antiguo Testamento. El profeta llevaba un mensaje de parte de Dios a los hombres, ¿verdad? El rey, pues era el que Dios había puesto en su momento, pues cuando se introdujo la monarquía en Israel, que no era el plan de Dios original, ¿verdad? Era una teocracia, pero ellos pidieron tener un rey. Y bueno, pues quiero decir que quiero que piensen en cuál es la imagen que tienen en su mente, en su corazón, cuando leen los evangelios, por ejemplo, de Cristo. Consideremos algo importante. Hay una imagen que retrata la tradición, ¿verdad? La tradición religiosa, las imágenes, las esculturas religiosas y el arte sacro, incluso así le llaman, no es el mismo que veremos venir por segunda vez. Y miren, les muestro rapidísimo esto. Esto es solamente un ejercicio como para abrir boca. Así se dice, ¿verdad? Bueno, ¿qué imagen tienes tú de Cristo? Tristemente, ¿verdad? Otra vez, la tradición, la religión lo retrata como un Cristo así, herido, indefenso, en fin, muy triste, ¿no? Eh, ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque nos vamos ya a introducir a partir, yo creo que de la próxima semana, estamos ya por entrar al capítulo 4, donde vamos a hablar de la parusia o de la aparición, de la revelación, de la venida del Señor.
Y nosotros tenemos que tener un enfoque bíblico de quién es Cristo, no es ese Cristo crucificado, porque miren lo que dice 2 Corintios, incluso si tú tienes una imagen muy romántica de Jesús como verdad, ese actor, piel bronceada, cabellos rubios, que lo interpreta quizá un actor sueco o alemán, no lo sé, y no estoy en contra tampoco que pudiera ser así, ¿verdad? No lo sabemos. Lo único que trato de decir es que ni siquiera esa imagen que Jesús conocimos en la tierra es la que veremos cuando Él regrese. Y eso me encanta porque yo quiero que con este comentario tu mente se abra a decir, no es el Jesús que vino una vez, claro que es el mismo, me refiero a que no lo voy a ver igual, porque Él ya está en gloria, Él está glorificado. Y mira lo que dice Pablo sobre esto en 2 Corintios, dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos, esto es la versión 60, ¿verdad? Si aún si a Cristo lo conocimos en la carne o según la carne, ya no lo conocemos así. Ya cuando el Señor Jesucristo se revele, la imagen quizá más, a mí no me gusta representar con imágenes, pero bueno, es algo glorioso, es algo esplendoroso, esto es la adoración celestial, los 12 ancianos, ¿verdad? En los tronos, inclinados con los serafines, en el gran trono, pero veremos a un Cristo venir en gloria, con poder, y bueno, hay una descripción es como el relámpago, algo extraordinario, algo vendrá montado ¿verdad? En un caballo blanco, sus vestiduras completamente blancas. No sé, vamos, esto no sirve, vamos, nada puede representar lo que realmente va a ser esa venida del Señor, pero no te imagines que Jesús va a venir en sandalias, con la toga, o como se dice, no es la toga, ¿cómo le llamaban? Pues la ropa que se usaba en la antigua Palestina, o por qué no, pero de alguna manera mucho más gloriosa. Imagínate la transfiguración, ¿verdad? Ese momento en el que Jesús llamó a sus discípulos y se transfiguró, y lo interesante es que le reconocieron, pero él cambió totalmente su apariencia. Dice que era totalmente blanco, sus ropas blancas, dice como ningún lavador, o como no se podía producir ese color, ese resplandor que Jesús tenía. Entonces, piensa en Jesús, no como ese Jesús meramente en humano, sino que, claro, el Señor siempre va a ser representado como el 100% Dios, 100% hombre, el que se encarnó, y aún como el Cordero inmolado. Pero también la imagen es poderosa como la del León de Judá, ¿verdad? Como están estas dos figuras constantes. Y sabes, yo les quiero compartir, solamente esto era como introducción y para que pensáramos un poco. Yo les voy a compartir unos devocionales que escribía sobre 5 retratos de Jesús, pero bueno, a lo mejor no se tienen que detener a leer todos, pero sí me encantaría que leyeran los que nos falta por conocer. Le conocemos muchas veces como Jesús el buen pastor, lo conocemos perfectamente como el siervo sufriente, ¿verdad? Isaías 53 dice, despreciado y rechazado, varón de dolores, experimentado, ¿verdad? En quebranto, hecho para el sufrimiento, eso dice Isaías 53. Era verdad que él tenía que venir en una calidad de un siervo y que iba a atravesar y padecer sufrimiento. Pero para eso después le conocimos como nuestro buen pastor, ¿verdad? En el Salmo 23, ese es otro retrato. Pero quiero que pensemos otra vez en los retratos de Cristo cuando Él venga en gloria, y entonces ahí aparece, por ejemplo, el Salmo 24. Jesús viene como el Rey de la Gloria, ¿verdad? También entenderle como el gran juez, el juez justo que vendrá a juzgar la tierra, que traerá, dice, como lo retrata el Apocalipsis, por ejemplo, aquí lo voy a leer porque aquí está. Bueno, Apocalipsis 19 dice en algunas versiones, vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco, su jinete se llama Fiel y Verdadero,
con justicia dicta sentencia y hace la guerra, está vestido de un manto teñido en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. De su boca sale una espada afilada con la que herirá a las naciones, las gobernará con puño de hierro. Continúa diciendo, pero me encanta porque es una imagen otra vez impactante. Ya no, dice, ya no vendrá, dice en calidad, dice de sacrificio, porque nosotros o sea, la primera imagen, la primera venida fue para ofrecer su vida como sacrificio, pero dice que ahora lo veremos como como triunfador, lo veremos venir como el juez que va a juzgar a toda la tierra, ¿verdad? Y me encanta esto, en su manto y sobre su muslo lleva escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso debe de conmovernos, a mí me impacta siempre, bueno, esas imágenes. Otra vez, no hay ninguna película suficientemente buena ni ninguna pintura que pueda describir esto que va a ser conocer a Cristo en gloria como Él es. ¿Se acuerdan cuando lo vio Isaías? ¿Se acuerdan cuando lo vio Daniel? Dice que se postraron, se llenaron de temor, les invadió. ¿Por qué? Porque es un asombro y es una grandeza, y la santidad de Dios nos lleva, esa santidad, ¿verdad? Verlo con su plena santidad, ¿verdad? Moisés no lo pudo ver, Moisés no pudo ver a Dios completamente, solamente vio su espalda, digamos, porque si no decía que moriría. Entonces, las veces que Jesucristo se manifieste o se haya de manifestar, y en esta última, cuando venga por su iglesia, va a ser algo extraordinario. Entonces, eso me gustaría que ustedes se llevaran en su mente, en su corazón. Y bueno, si hay algún comentario, este es el momento sobre esto, nada más para dejar que pensar. Y yo les voy a compartir esos devocionales para que veamos que Jesús todavía va a cumplir, ¿verdad? O bueno, lo vamos a conocer en estas nuevas facetas, como el juez y como el rey soberano de toda la tierra. Entonces, eso está por cumplirse. Claro, el Señor ya es rey, ya reina en nuestra vida, en nuestro corazón, pero le veremos gobernar, como dice, pues lo dice la Escritura, ¿verdad? Traer su reino, el reino prometido. Algunos le llaman que ese va a ser el milenio, algunos pues hablan simplemente que a eso se refería cuando venga en su reino, ¿verdad? Con sus ángeles. Y bueno, pues vamos a gozar de eso, ¿no? ¿Algún comentario? Nada más. Me lo imagino que viene con todo el poder, poderosísimo, poderosísimo. No te escuchas, Sajid. Sí, no. Gracias. ¿Algún otro comentario? Me encantó eso que dijo, en poder, en gran, con toda su esplendor, su gloria. Sí, amén. Amén. ¿Algún otro comentario? Sajid, fíjate que ahorita que comentas la verdad, aparte de su gloria, ¿no? Que es esplendorosa, su gran poder, su santidad, lo que representa su santidad, pues yo la verdad en lo particular sí, inclusive me causa cierto temor, ¿no? O sea, enfrentarme a una situación de esa que, como tú dices, pues no lo podemos describir. Entonces yo en mi corazón he sentido varias veces, inclusive me he preguntado, digo, cuando el Señor se manifieste y venga como lo ha prometido, o sea, la verdad me causa hasta cierto temor, pero no temor del malo, sino con mucho respeto hacia lo que es su gloria y su santidad, ¿no? No sé si alguien de mis hermanos comparta ese sentimiento. Claro que sí. Ayer que estábamos en el grupo pequeño, nos estaban comentando que cuando venga, que yo pensaba y creía que van a sonar las trompetas, pensaba que todo el mundo las va a escuchar, y decían que no, que solo los que somos hijos de él, que los demás no lo van a escuchar. Me quedé así, dije, bueno, lo bueno es que ya voy a tener mi clase con Sajid.
Entonces, ahí sí me quedé con esa duda de si lo vamos, o sea, porque yo había entendido que viene con todo el poder del mundo, con la trompeta, ¿no? Con todo, ay, no, es que me lo imagino y es una emoción preciosa, pero entonces los demás no lo van a oír, pues tienen que arrodillar también, ¿no? Amén, amén. Porque caeremos de rodillas si es que vivimos para verlo, ¿verdad? Y dice que los muertos en Cristo resucitarán y los que estemos, vivamos en ese momento, decía Pablo, pues también lo escucharemos y todo ojo le verá. Sí, hay interpretaciones, entiendo lo que le dijeron mi hermana, no comparto esa idea, yo creo que la Biblia es clara cuando, y lo vamos a ver porque dependiendo la posición que tengan algunos, y a lo mejor no quiero aquí elaborar tanto sobre esto, pero algunos hablan de esta venida en secreto por su iglesia y las arrebata, ¿verdad? Arrebata la iglesia. Pero la segunda venida se refiere a cuando Cristo venga, cuando esté la iglesia, cuando todo mundo lo vea, eso lo vamos a ver, eso lo vamos a ver. Pero va a ser algo extraordinario, eso es un hecho, eso es un hecho. Sí, quería aportar algo con respecto a eso, ¿no? Soy Juan Carlos, del Salvador. ¿Cómo no? ¿Cómo no, mi hermano Juan Carlos? Hasta que le veo, mire, se ve muy bien usted, oiga. Gracias. Sí, Sí. hermano, con respecto a eso, bueno, según he sido enseñado, que hay dos eventos que vienen. Uno que se le llama el arrebatamiento de la iglesia y luego la segunda venida. La segunda venida es la que nosotros venimos con el Señor a este mundo, a reinar, donde Él va a establecer su reino y toda la cosa. Entonces hay como ciertos tiempos. Cuando hablaba la hermana acerca de escuchar la trompeta solo la vamos a escuchar los hijos de Dios, que es en el momento del arrebatamiento. No la van a escuchar los que no se han convertido. Luego viene lo que es la etapa de la gran tribulación, que creo que la iglesia no va a pasar la tribulación, sino que en ese tiempo nosotros vamos a estar en las bodas del Cordero. Luego viene la segunda venida del Señor y bueno, tantos eventos que van a suceder de ahí para adelante. Pero en la segunda venida es cuando Él ya viene aquí a la tierra. Ahí es donde sí todo ojo le verá. Pero en el arrebatamiento de la iglesia no le va a ver el ojo. El que no es cristiano, por ejemplo, ¿verdad? Porque él dice la Biblia que es como en un abrir y cerrar de ojos. O sea, eso es en un instante. No sé si estaré en lo correcto. Gracias, Juan. Juan, gracias. Estás mostrando totalmente tu posición premilenial, pretribulacional, de acuerdo y bienvenida. Hay diferentes interpretaciones. Bien dijiste tú, hay quienes enseñan que el regreso del Señor va a ser en dos etapas, en dos sucesos, y hay quienes enseñan que va a ser un solo suceso. Vamos a ver lo que dice la Biblia. No nos adelantemos, pero ya escuché, Juan, esa es una escuela, esa es una interpretación, dos etapas. Quienes creen que la iglesia va a estar durante un tiempo de periodo de tribulación, quienes dicen que no va a atravesar la iglesia la tribulación, y bueno, entraremos con todo temor y temblor en esos temas, pero son posiciones y la interpretación obviamente está pues en ver, en meternos en lo que dice la escritura. Durante años el Seminario Teológico de Dallas promovió la posición, lo que tú me compartes, Juan, digo, para que entremos quizá en ese tema y también tú lo estudies, es totalmente una escatología dispensacional. Lo que tú estás hablando es dispensacionalismo y no necesariamente es la única óptica o perspectiva que enseña la Biblia. Y sin embargo, bueno, así yo fui enseñado también en el seminario, la posición premilenial, es decir, Jesucristo viene antes del milenio, en eso no tenemos problema, pero que se enseña acerca de esto que algunos llaman el rapto secreto, ¿no? Y bueno, existen otras posiciones, nada más lo quiero dejar aquí y vamos a hablar de ellas, así es que espero que estén súper ansiosos, preparados y emocionados, ¿no? Pero gracias, Juan, totalmente correcto tu apreciación también, sí, ¿no?
Quiero que vayamos al tema en cuestión. Vamos a hacer un brevísimo repaso de la clase de ayer, porque, bueno, ya yo me adelanté porque quiero que estemos imaginándonos y expectantes de qué va a venir, ¿no? Capítulo 4, y luego si leemos sobre todo 2 de Tesalonicenses capítulo 1, ahí vemos, bueno, pues cuando el Señor viene a hacer 2 cosas, viene a traer consuelo a los que son afligidos y atribulados, pero también va a traer liberación, liberación a aquellos que son atribulados y perseguidos como su iglesia, pero también va a traer juicio y bueno, pues todo eso también lo vamos a ir revisando. Quiero que entremos ahora sí en el repaso de lo que hemos venido hablando. La iglesia es una iglesia joven, recién formada, ahí en Tesalónica. Esto es bien importante porque estamos hablando de bebés espirituales y yo no sé si tú alguna vez has pensado en la carga de tu corazón cuando quizá te dejan alguna tarea, alguna responsabilidad con alguna persona o con algún grupo, por ejemplo, si has estado discipulando, si en lo que te has dedicado te has involucrado con ciertas personas y de pronto esas personas dejas de verlas por un gran tiempo y no sabes realmente, ¿verdad? Cuál sea la condición, cuál sea la situación de ellos. Y mira, pues Pablo tenía una carga por todas las iglesias, eso lo sabemos por sus escritos, siempre los llevaba en sus oraciones, pero su mayor preocupación es que no fueran arrastrados, que no fueran tentados y que no fueran llevados por engaños, o bien que su fe, lo más importante para Pablo, más que no sufrieran, porque lo vamos a ver en el capítulo 3, ahí dice, ¿no? Nosotros les advertíamos que iban a pasar por esto, que iban a venir sufrimientos, porque es parte de la vida del creyente, ¿verdad? Y bueno, simplemente les está diciendo que ellos deben de perseverar. Y obviamente la mejor noticia que escucha Pablo, yo no sé si te ha pasado, te pongo un ejemplo, hace poco escuché, bueno, recibí una llamada de un querido hermano que no sé si, de hecho, bueno, me dijo que se iba a conectar a este curso, ya no sé si se pudo integrar Omar, y Omar es un hermano de México, bueno, originario del DF, que se fue a trabajar, a vivir a los Estados Unidos, y la verdad es que, bueno, él Dios le ha puesto allá, le ha prosperado, le ha bendecido, pero su carga en su corazón era formar una iglesia, formar un grupo de creyentes y trabajar con ellos, y sobre todo trabajar como PIB satélite. Y bueno, él está actualmente en Florida, y solamente lo menciono porque la grata sorpresa fue que después de la pandemia, pues dejamos de escucharnos, de saber de nosotros, además de que se había quedado el proyecto, ¿verdad?, de aperturar algo. Le visitamos alguna vez, le conocimos, de hecho, él también es buen amigo y conocido de nuestro pastor Víctor Herrera, y por supuesto de nuestro pastor Gary, pero la llamada que más me impactó y me trajo gozo y alegría, porque pues él atravesó varias pruebas, dificultades, tanto personales, familiares, desde el momento en que dijo, yo voy a formar aquí una congregación, un grupo de PIB satélite Florida, ¿no? Y déjenme decirles, el trabajo, el sacrificio que esto implica, y lo vamos a ver aquí en el capítulo 2, conectándolo con el tema, bueno, simplemente la alegría de escuchar que ese grupo seguía después de todo este tiempo que no lo escuchamos, que estaba conectado a las transmisiones, que se reunían en su grupo pequeño, que llevaban material de nuestro pastor, que querían entrar a los discipulados. De hecho, están tomando varios de la iglesia ya de Orlando, discipulados. Es una iglesia grande, o bueno, más bien es un grupo, perdón, de 45 personas, no es tan grande, pero es un grupo pues importante, porque ellos son la iglesia y ellos son pues los que están capacitándose para pues levantar el día de mañana un campus, ¿no? Un campus o congregación en los Estados Unidos. Y bueno, pues la alegría para mí, yo lo relacioné con cuando Pablo recibe las noticias de que siguen fieles y que están extendiendo su fe y que no han dejado de hacer y de trabajar, y que ha sido difícil, pero que están firmes en el Señor. Cuando tú lo vives y cuando tú lo ves, yo no sé pues cuántos otra vez en su experiencia
y yo conozco aquí, por ejemplo, a más de un hermano que trabaja en la plantación también, y el esfuerzo que implica y el gozo que te da saber que el fruto del trabajo sigue adelante, sigue dando frutos, sigue multiplicándose, en fin. Entonces Pablo responde esta carta, ¿verdad?, tocando los temas centrales, que son la perseverancia de la fe de ellos, el ejemplo o testimonio que están llevando con el carácter de Cristo, el carácter de amor, y los anima sobre su regreso. Bueno, eso les quería como repasar. Vuelven a surgir estos temas. Para mí hay una línea de pensamiento. Cuando hablamos de sufrimiento, del amor, del testimonio, yo decía que iba a hablar de hecho esta clase o esta lección vamos a hablar del discipulado, de cómo se predica, de cómo se enseña. Todo esto lo recibieron otra vez. Los tesalonicenses podían ser una iglesia ejemplar. ¿Por qué? Porque lo aprendieron del mejor, porque lo vivieron o tuvieron el mejor ejemplo, quiero decir. Es decir, vieron esa conducta de sufrimiento, o bueno, de perseverancia, de constancia. Cada vez que tú escuches la palabra sufrimiento, espero que no te cause ningún choque. Después a lo mejor podemos abundar un poco en el tema de la correcta teología sobre el sufrimiento como cristianos, ¿verdad? El Señor habló de eso. Y bueno, lo que trato de decir es que cuando hablemos de sufrimiento es simplemente constancia, es perseverancia, es desarrollar el carácter, es resiliencia. ¿Por qué? Porque la iglesia va a estar siempre contracorriente, la iglesia siempre va a ir luchando, tiene que ponerse, ¿verdad?, las armas de la fe. Por eso es que hay que reconocer la constancia y la perseverancia, porque la vida verdaderamente cristiana, muchos no la han decidido vivir porque les parece muy difícil o les parece exactamente, ¿no? No es que realmente sea complicada, sino que se desaniman muchos de andar viviendo conforme a la voluntad de Dios. Esa es una realidad. No estoy hablando de que son creyentes y que estén caminando o no con el Señor, sino más bien que hayan verdaderamente tomado una decisión, creído en el Señor Jesucristo, pero se mantengan vivos, ¿verdad? No apagues el espíritu, sigan haciendo obras de amor, sigan trabajando para el Señor. Es decir, una vida verdaderamente de trabajo. Esto se refleja en su amor otra vez y en todo lo que hacía la iglesia de Tesalónica. Bueno, ¿lo aprendieron de quién? Pues del ejemplo de Pablo, Silvano o Silas y Timoteo, porque ellos fueron sus maestros. Ahora bien, lo que leemos, y si ya vamos al capítulo 2, yo espero que ya lo tengan allí abierto, me hayan ganado, porque acuérdense que esto es con la Biblia en mano. Primera Tesalonicenses capítulo 2. Lo voy a leer para que vayamos un poquito ágiles con el tiempo. Hermanos, bien saben que nuestra visita a ustedes no fue un fracaso. Y saben también que a pesar de las aflicciones e insultos que antes sufrimos en Filipos, cobramos confianza en nuestro Dios y nos atrevimos a comunicarles el evangelio en medio de una gran lucha. Lo primero, aquí voy a dejar de compartir para quizá que estemos prestos en la lectura y que cada quien esté viendo su Biblia, es que dice que hay una oposición. Cada vez que nosotros buscamos hacer la voluntad de Dios, dice, alguna vez he escuchado decir a nuestro pastor, si tú nunca has tenido una lucha o para ti la vida cristiana ha sido miel sobre hojuelas, quizá no estás viviendo la vida cristiana, ¿no? Vamos, no estás haciendo nada que merezca la oposición, el rechazo quizá a veces puede ser de la gente, o como lo vivió Pablo, ¿verdad? En este relato, que muchas veces fue obstáculo Satanás para que no cumpliera su obra. Dice que hubo aflicciones, ellos fueron amedrentados varias veces con los concilios, ¿no? El concilio judío, para que no hablaran de la fe. Sin embargo, ellos dicen que aunque habían sido aprisionados, habían sufrido varias cosas, se atrevieron a hablar el evangelio.
¿no? Dice que esto produjo, eso tuvo fruto, fue redituable, porque el verso 3, nuestra predicación no se origina en el error ni en malas intenciones, ni procura engañar a nadie. ¿Por qué está diciendo esto Pablo? Y quizá aquí esto es nada más un antecedente o introducción. Pablo constantemente en diferentes cartas, por ejemplo, en segunda a los Corintios, yo mencionaba esta carta repetidas veces, lo he mencionado aquí, está diciendo que hay un grupo de personas que prácticamente son sus opositores, y cada vez que Pablo llega a un nuevo lugar, prácticamente o se levantan nuevos opositores, o bien, ¿verdad? Ellos los siguen donde quiera que va Pablo. Y lo que es interesante, bueno, pues no es más que obra del enemigo, lo vamos a ver en este capítulo, porque dice, ¿verdad? Que son personas usadas por Satanás para que la gente no escuche el mensaje y se salve. Mira qué interesante, ¿no? Eso está ahí en el verso 16 del capítulo 2, pues dice, no agradan a Dios y son hostiles a todos, pues procuran impedir que prediquemos a los gentiles para que sean salvos. Todo el ministerio de Pablo siempre estuvo recibiendo ataques desde su persona por su mensaje, buscándole, ¿cómo le llamemos? Dobles motivos o dobles intenciones, pensando que Pablo era pues que sacaba provecho simplemente. Bueno, miren lo que dice 2 Corintios 2:17, nada más se los leo. Ya ven, no somos como tantos charlatanes que predican para provecho personal. Nosotros predicamos la palabra de Dios con sinceridad y con la autoridad de Cristo, sabiendo que Dios nos observa. Qué interesante. Varias veces atacaron el apostolado de Pablo, no lo reconocían o querían decir, no, Pablo no es ninguna autoridad o no es ninguna persona con ningún valor, o simplemente lo atacaban a él por su persona. ¿Para qué? Y aquí es donde quiero que prestemos atención. ¿Qué pasa cuando tú descalificas la autoridad de la persona? Si tú descalificas a una persona, en automático ya estás descalificando el valor de su mensaje. Entonces, si podíamos hacerle creer a la gente que Pablo era un mentiroso, que Pablo buscaba ganancias deshonestas, que Pablo hacía esto por cualquier otro motivo incorrecto, entonces, ¿qué es lo que lograban hacer? Callar el mensaje. ¿Qué es lo que está en juego entonces? El evangelio. Todo lo que habla el capítulo 2, y bueno, no solo todo el capítulo, yo me atrevo a decir que el evangelio se ve en el trabajo de los tesalonicenses, perdón, en el amor, en la constancia y en su esperanza, en la obra de su fe. Constantemente, bueno, vamos a ver el testimonio de que viven el evangelio, no solamente creyeron, sino que lo viven. Entonces, el evangelio tiene ese poder, y la oposición decía, vamos a atacar entonces a Pablo para que su mensaje no sea escuchado. No crean. ¿Y cuál es ese mensaje? Porque esto es bien importante. A veces utilizamos mucho la palabra evangelio, pero no, quizá no nos detenemos, y a mí me encantaría que todos estemos hablando, pues si no de lo mismo, al menos que hayamos entendido qué es la buena noticia. Entonces, lo que estaba en juego aquí, repito, es el evangelio. Y mira cómo Pablo se representa. Para Pablo no era lo más importante que él fuera reconocido. Pablo no buscó nunca el reconocimiento. Lo vamos a ver ahorita en estos pasajes que estamos a punto de leer. Pero mira, a lo largo de todo su ministerio, ¿verdad? Mira cómo él se calificaba. ¿Quién es Pablo? Él decía, nada más que servidor por medio de los cuales ustedes llegaron a creer. Yo soy un siervo, esclavo de Cristo. Tenemos que ubicar cuál es la posición del verdadero mensajero, del verdadero discipulador, del verdadero pastor y maestro. Tenemos un problema en nuestra cultura hoy en día, dejo de compartir pantalla. Tenemos un grave problema en nuestra cultura hoy en día. Yo lo creo, a lo mejor tú no estás de acuerdo conmigo y está bien, sigamos siendo hermanos y amigos y todo, pero
creo que exaltamos mucho a las figuras, a ciertas figuras y ciertas personalidades. Nos gusta crear estas imágenes, ¿cómo decir? Pues sí, exaltar, ¿no? Ciertas profesiones, ciertas habilidades, a ciertas personas. ¿Por qué? Porque nuestra cultura lo hace, ¿no? Busca un líder de opinión, busca un protagonista, busca una persona que sea habilidosa en cualquier área, en fin. Entonces exaltamos a la persona, exaltamos a las personas. Y el más grande error que a veces cometemos es que lo queremos llevar a la iglesia. Y decimos, no, es que el pastor o tal figura está por encima o bien, ¿verdad? A veces creemos que es impecable y que no tiene luchas. Y bueno, esto trae varias complicaciones cuando pensamos así, ¿no? O a veces ponemos en una posición a nuestros propios líderes, a nuestro propio liderazgo de que, bueno, ellos están en otro nivel de espiritualidad superior, ellos no tienen pruebas, ellos no luchan, ellos no batallan como yo, ¿verdad? Para caminar o andar en la vida cristiana, y ese es un común error. Entonces, ahora, claro, pueden suceder dos cosas cuando tú haces eso con un líder. El líder o bien se humilla y reconoce que todo lo que es y todo lo que hace es para el Señor y por la gracia de Dios, ¿verdad? No sé si escuchan ahí a mi bebé que está, alguien le pellizcó, creo que mi Tania ahí le está dando un pellizco a bebé porque está llorando. Hasta ya se escucha, bueno, pero está todo bajo control, no necesita venir nadie, no se preocupen, vamos a estar bien, ahí alguien está orando. El común, bueno, ¿qué puede hacer un líder cuando es exaltado? Tiene de dos: creerlo y entonces recibir la alabanza que solamente Dios es digno y merecedor de recibirla, y entonces tomar una posición que Dios no le puso y sacar ventaja, sacar provecho, recibir favores, en fin, en tomar una posición de autoridad que Dios no le mandó a tener. ¿Qué le dijo a Pedro, por ejemplo, el Señor Jesucristo? Apacienta, cuida mis corderos. Dice que no busquen enseñorearse de las ovejas, que no busquen las ganancias otra vez malavidas, en fin. Tantos pasajes, pero a veces se nos olvida. Y mira lo que Pablo dice acerca de su llamado, de su identidad. Dice que él es apóstol, reconoce, pero el más pequeño de los apóstoles, el más insignificante. Y por supuesto que sabemos que Pablo para mí pues era el más grande, ¿verdad? De los apóstoles. Sin embargo, él dice, bueno, yo no soy nada. Es la gracia de Dios a través de mí. Esto me lleva a esta gráfico. Yo lo utilicé en mi curso de bautismo y lo retomo aquí porque la vida que verdaderamente impacta, el ministerio, el discipulado, el maestro, el que enseña y que causa un verdadero impacto, influencia, transformación de vida, el que da vida a otros, es cuando el líder está dispuesto a humillarse, el líder está dispuesto a decir, ya no vivo yo mi vida y dejo que ahora Cristo viva su vida en mí. La vieja naturaleza, esos deseos de orgullo, de atención, de agradar a la gente, ¿verdad? Dice Pablo, si todavía fuera, si quisiera agradar a la gente, no sería, ¿verdad?, siervo de Cristo, ¿no? Si yo todavía quisiera agradar a los demás, pues no sería, al único que busco agradar es a Dios. Y a lo mejor voy a ofender muchas veces y voy a decir cosas que no a todos les gusten. Bueno, esa es la actitud que enseñó el Señor Jesucristo. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, le dijo, si alguno quiere venir, si alguno quiere seguirme, ¿qué fue lo que le dijo? Niéguese. Y esa es la realidad de tantos ministerios, predicaciones, enseñanzas, formas que no se sujetan y no viven en esto, en la práctica. Tenemos muchos mensajes, tenemos muchos tipos de predicación, muchos tipos, no quiero decir iglesias, porque bueno, pues la iglesia de Cristo es solo una, pero bueno, sí existe dentro de algunas iglesias estos tipos de mensaje en el que se exalta al yo, a la figura, a la persona, ¿verdad? La personalidad, el carisma, la habilidad,
Dice el Señor Jesucristo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese. Tome su cruz. Es esto. Dijo Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, ¿verdad? Entonces, por eso Pablo entendió que no se trataba otra vez de su personalidad o de que él se sintiera ofendido porque alguien hablara. Él dio su vida por el mensaje, por el evangelio. Lo que está en juego no eres tú, amado, dijera nuestro pastor. No se trata de ti, no se trata de mí, se trata de cómo estamos preservando o llevando el mensaje. Vamos a seguir leyendo capítulo 2. Alguien ayúdeme. Ya leí yo el versículo 3, alguien que comience del 4, vamos hasta el 9. Alguien que abra su micrófono, por favor. Yo, Samantha, pastor. Samantha, por favor, del 4 al 9. Al contrario, hablamos como hombres a quienes Dios... espérame tantito, se me corrió. Ya. Sí, correcto. Al contrario, hablamos como hombres a quienes Dios y les confió el evangelio. No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios, que examina nuestro corazón. Como saben, nunca hemos recurrido a las adulaciones ni a las excusas para obtener dinero. Dios es testigo. Tampoco hemos buscado honores de nadie, ni de ustedes, ni de otros. Aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido ser exigentes con ustedes, los tratamos con delicadeza, como una madre que amamanta y cuida a sus hijos. Así nosotros, por el cariño que les tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra vida. Tanto llegamos a querernos. Recordarán, hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas para proclamarles el Evangelio de Dios y cómo trabajamos día y noche para no serles una carga. Ay, perdón, hasta aquí algún comentario. Creo que nos abre el panorama otra vez. Dice, nuestra predicación no viene del error, no hay mala intención. Dice que fueron aprobados, escucha bien las palabras, aprobados por Dios, personas que, vamos, el llamado de Pablo, ahorita lo vamos a ver, se le confió el evangelio. Ellos no buscaban otra vez agradar a nadie. Dice que no buscaron ni dinero ni adulación, honor de nadie. Y dice en el verso 7, aunque como apóstoles, claro, hubiéramos podido ser exigentes y hablando con una autoridad espiritual. Déjame decirte que Pablo hablaba con autoridad espiritual, no porque fuera a imponerles cargas o demandas sobre ellos, ¿no? Es decir, ponerles requisitos o que le rindieran algunos honores o pleitesía. No, él se refería a que como apóstol podía haber sido más estricto y no lo hizo. No lo hizo. ¿Alguien quiera comentar algo? Este es el momento. ¿Qué hizo Pablo en cambio? Con delicadeza, como una madre. Aquí hay una actitud, yo no sé si tú ya lo subrayaste o lo estás viendo a lo largo de este estudio, que hay un elemento que es una vida santa. El mundo quizá lo conoce como integridad. El mundo, bueno, estamos acostumbrados, ¿verdad?, a escuchar la palabra integridad, sabemos que es integridad, pero creo que la palabra o la mejor definición de la vida de Pablo y del discipulado mismo debe ser vivirlo en este sentido de santidad. Versículo clave, creo que lo puse por aquí lo voy a leer, me voy a adelantar yo solito. Aquí está. Dios y ustedes me son testigos de que nos comportamos con ustedes de forma santa, justa e irreprochable. ¿Por qué crees que llegó el mensaje correctamente o por qué lograron recibir, verdad, ellos el mensaje? Porque predicaron con la propia vida. Ellos no solamente hablaron de amor. Tú puedes hablarle de amor a la gente, pero no lo das. Tú puedes hablar de trabajo y de esfuerzo y de la cultura del trabajo, pero no te dedicas a hacerlo, no lo haces o no te esfuerzas y descuidas, eres negligente o no sé. Puedes hablar de la constancia y de la perseverancia, pero
al primer problema que tienes o dificultad personal, crisis de dinero, de salud, abandonas. Ellos estaban recibiendo un mensaje que perfectamente sonaba lo que hacían con lo que decían. Y bueno, no sé si ya lo leíste, ¿verdad? Sí, sí lo leíste, Samantha, cuando decía, claro, nosotros llegamos tanto a quererlos. ¿Lo puedes repetir, verso 9? Sí, claro. No, desde el 8, perdón. 8. Sí, déjenmelo. Así nosotros por el cariño. Así nosotros, por el cariño que les tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra vida. Tanto llegamos a quererlos. Amén. No solamente les llevamos la mejor noticia, estaríamos dispuestos a dar nuestra propia vida. ¿Cuántos podemos decir? Yo no me incluyo en esos, la verdad, y aun cuando el Señor me llamó al ministerio, pero de una manera, bueno, yo pienso en vidas de hermanos más consagrados, más santos que yo, y definitivamente que su amor llega al punto de decir, voy por los que nadie quiere, voy a un lugar en donde va a ser no solamente difícil, sino hostil, y me van a perseguir, pero por amor voy a ir a alcanzarlos. Estoy dispuesto a sacrificar mi propia vida. No todos tenemos ese llamado, ¿eh? De hecho, ese es un llamado, como dicen por ahí, de mártir o testigo, de los que mueren o los que entregan su vida por dar el mensaje. No todos tienen el privilegio, no a todos Dios les da el privilegio de ser mártires, es decir, de llevar el mensaje y morir por dar ese mensaje. Pero Pablo estuvo dispuesto todas las veces a dar la vida. Y ahora, a lo mejor esto sí tiene que ver también con nosotros, porque les pongo una ilustración. Cuando estábamos en el seminario nos mandaban a los famosos viajes, pues, les llamaban viajes misioneros, pero en realidad eran un viaje de verano a iglesias locales. Eran viajes de servicio, eso yo le llamaría. Un viaje para servir en una iglesia local durante el tiempo de verano o esto. Pero ¿sabes cuál era el impacto que tenía cuando los jóvenes íbamos por decir, nos quedábamos a vivir con familias del Valle de Texas o en Reynosa o en el norte, de donde tú quieras? Pero íbamos a visitar hermanos de la fe, y algo muy hermoso es que más que lo que predicáramos, enseñáramos, discipuláramos o fuéramos a hacer lo que hiciéramos, ¿verdad? Teníamos, o sea, el llamado que nos hacía la iglesia y obviamente el seminario, ¿verdad? Era a servir, a trabajar. Si los hermanos se dedicaban, no sé, tenían una cocina, pues nosotros nos tocaba estar ahí trabajando en la cocina y servir, ¿no? Y si los hermanos se dedicaban tenían un rancho y tenías que estar ahí, pues también te levantabas tú y hacías las labores o el quehacer o lavabas trastes, qué sé yo. ¿Sabes qué es lo que más les encantaba e impactaba a estas familias cuando hacíamos estos viajes a la escuela? Más que lo que decíamos, cómo acompañábamos el mensaje con nuestras acciones. O sea, que trabajábamos con ellos, teníamos buena disposición. Digo, no hablo por mí, hablo porque yo lo veía en los otros estudiantes. Yo decía, wow, hay cosas que ni siquiera yo hacía en mi casa. Debo ser honestos. Es decir, yo aprendí ahí a servir de otra manera. Bueno, yo salí de casa y bueno, yo no lavaba un baño, por ejemplo, ¿verdad? Nunca. Bueno, no porque no quisiera hacerlo, pero pues así me educaron mis papás. Y cuando yo llego al seminario, todo, ¿no? Lo que se pudiera hacer. Trabajar en cortar pasto, en mantenimiento, en recoger basura, pero ese trabajo, esa obra social, ese acompañamiento a las familias que sí eran cristianas, pero estábamos trabajando en su comunidad, lo que más les impactaba era cómo los estudiantes aportaban
trabajaban, se desvelaban y lo hacían con amor. Lo hacíamos con amor, ¿no? De hecho, hubo una frase, y aquí a lo mejor ya voy a pecar no quiero pecar de verdad. Fue curioso porque así nos recibían con tanto amor. Yo dije, no, este hermano no sabe qué está diciendo porque llegó ese grupo de jóvenes o de seminaristas y dijo, es que yo estoy recibiendo ángeles, dijo ese hermano, ¿verdad? Un hermano muy humilde, y decía, es que yo estoy recibiendo ángeles. Con ese amor nos recibieron. Y yo decía, hermano, yo soy terrible, pero obviamente con ese comentario, pues me porté lo mejor que pude, Armando. Imagínate, oye, Armando no para de reír, lo bueno es que tiene el micrófono cerrado. Es que ese es el punto del mensaje otra vez. Y miren, con esto voy a aterrizar mis ideas. Antes de hablar del apostolado y cómo fue, ¿verdad? ¿Quiénes son los verdaderos apóstoles y todo eso? Bueno, la predicación más efectiva, ¿cuál creen ustedes que haya sido? Ahí está, ya lo había leído yo. Una forma santa, justa e irreprochable. ¿Qué más? Así nosotros, lo acaba de leer Samantha, nos deleitamos en compartir no solo el evangelio, ese es el mensaje, sino nuestra vida. ¿Cuál es la predicación más efectiva? ¿El ejemplo? El ejemplo, el Ahí está. testimonio. Eury, gracias, Euridice. Sí. Lo acabas de decir, tu propia vida. Decía un profesor del seminario, la única Biblia que ustedes que muchos van a leer allá afuera, van a ser sus propias vidas. Algo más, decía un profesor del seminario, predica siempre y si es necesario, utiliza palabras. ¿Entiendes eso? Y eso es bien poderoso porque a veces nosotros vamos al revés. Llegamos a una reunión, a una casa o hasta el hospital. Digo, ahorita quitemos esto que estamos viviendo. Bueno, me refiero a que en otros momentos quisiéramos más valientes y más, yo digo, a lo mejor no éramos tan sensibles. Llegábamos a un hospital y podíamos llegar con el evangelio, ¿no? Porque así nos enseñaron. Pero a lo mejor la predicación más fuerte no son las palabras, sino tus acciones. Todo lo que haces desde antes, todo lo que vives, predicas, enseñas, pero lo que practicas, otra vez, tu propia vida, ese es el mayor impacto que vas a tener. Y ¿sabes algo? Todos predicamos, todos, no sé si escuchaste el audio del profesor Vernon Magui, pero todos somos predicadores. ¿Qué es lo que predicas? ¿Cuál es nuestra predicación, verdad? Sí estamos en esto. Alguien que me ayude a leer para seguir, bueno, cerrar el capítulo 2. Alguien que me ayude a leer. Allí mi hermana la estoy viendo yo y usted no me ve. Eury, muy bien, mi hermana Eury. Sí. ¿Versículo 9? Desde el verso 11. Desde el 11. Ok. Dice así. 10, 11. Y saben que tratamos a cada uno como un padre trata a sus propios hijos. Les rogamos, los alentamos y les insistimos que lleven una vida que Dios considere digna, pues Él nos llamó para que tengan parte en su reino y gloria. Por lo tanto, nunca dejemos de darle gracias a Dios de cuando recibieron su mensaje de parte nuestra. Ustedes no consideraron nuestras palabras como solo ideas humanas. Tomaron lo que dijimos con la misma palabra de Dios, la cual, por supuesto, lo es. Y esta palabra sigue actuando en ustedes los que creen. Y luego, amados hermanos, sufrieron persecución por parte de sus propios compatriotas. De esta manera imitaron a los creyentes de las iglesias de Dios en Judea, quienes por su fe en Cristo Jesús sufrieron a manos de su propio pueblo, los judíos. Hasta ahí. Muchísimas gracias. Sí, nos quedamos en el 14, ¿verdad? Otra vez, Pablo está diciendo, a ver, y aquí viene algo importantísimo, hay una predicación sobre esto que tuve alguna vez el gusto de compartir. ¿Cuál fue la capacitación que tuvo Pablo? ¿Por qué Pablo se considera el último apóstol? Bueno, sabemos que fueron 12, ¿verdad? Los discípulos y 12 los apóstoles. Primero, ¿qué quiere decir apóstol? Yo sé que muchos acá ya lo saben. Adelante, abran su micrófono, su nombre. ¿Qué quiere decir apóstol? Abran su micrófono.
enviado, mensajero, ¿cierto? Apóstol simplemente quiere decir el que es enviado, enviado. Entonces, ¿quién los envió? El Señor Jesucristo los envió. Él los envió a anunciar que el reino de Dios pues había acercado y en ese momento, y ahora pues el mensaje es Cristo, es el mensaje, Él es la verdadera, el verdadero evangelio. Si no está Cristo en tu predicación, entonces esa no es la buena noticia. Bueno, 12 discípulos de los cuales Jesús seleccionó, obviamente había más discípulos, había no sé, muchos le seguían, dice, y mujeres y todo, ¿verdad? Tuvo muchos discípulos el Señor Jesucristo, pero solamente seleccionó a 12, a los cuales asignó, denominó como apóstoles, de los cuales Judas Iscariote, ¿verdad? Fue el que lo traicionó y después en un concilio, tiempo después, Pedro y los demás apóstoles se reunieron para nombrar a un 12avo para que no se perdiera el propósito, bien, de que se cumpliera el objetivo de que fueran 12. Pero ¿qué sucedió con Pablo? Y esto es interesante. Pablo ciertamente fue el último, y miren, les quiero mostrar algo rapidísimo. ¿Cuáles eran los requisitos para ser un verdadero apóstol, ser llamado apóstol? Esto también lo aprendimos desde el seminario. Dice, ¿cuáles son las señales legítimas de un apóstol o enviado, que es lo mismo, enviado de Jesucristo? Solamente estas 4 características se tenían que cumplir. Si no se cumple una de ellas, no podía ser denominado apóstol. El que es un verdadero apóstol fue llamado por Cristo mismo. O sea, Jesús lo vio en carne, lo vio en la tierra y le llamó a servirle. Esos son los apóstoles. Segundo, ser testigo presencial o testigo ocular de la resurrección de Cristo. Esa es una condición de ser apóstol. Todos ellos, y tú dirás, bueno, aquí cómo entra Pablo, ahorita lo vamos a ver. Tercero, ser inspirado por el Espíritu Santo, y obviamente eso quiere decir que haber sido reconocido de alguna manera por la iglesia, ¿verdad? Primitiva, como un verdadero maestro inspirado por el Espíritu Santo. Y cuarto y último, tener un ministerio corroborado por milagros. O sea, estas son las señales de un verdadero apóstol. Ahora, ¿cuántos pueden llamarse apóstoles hoy en día? Bueno, pues cualquiera se puede llamar apóstol, pero no cumple con los requisitos porque no caminaron ni vieron al Señor Jesucristo en la carne, ¿verdad? A lo mejor tuvieron un sueño, a lo mejor lo vieron una visión, no lo sé, pero lo que sí puedo decir es que el verdadero apostolado es aquel que vio a Jesucristo resucitado, o sea, que vivió en esos años en Palestina o en algún lugar en donde Cristo se hubiera manifestado. ¿Qué sucedió en Damasco? ¿Qué sucedió en el camino a Damasco que iba Saulo, ¿verdad? Precisamente iba persiguiendo cristianos, se le apareció Cristo. Pablo fue llamado por el mismo Jesucristo. Fue llamado y él fue testigo, por supuesto, de Cristo resucitado. Pablo avaló su ministerio, por supuesto, con una cantidad de milagros, como con todos los apóstoles igual, y es el maestro por excelencia pues, del Nuevo Testamento, bueno, si lo podemos decir así, ¿verdad? ¿Qué quiere decir todo esto? Y otra vez, estos son las señales de que verdaderamente el mensaje y la autoridad que tenía Pablo es porque Cristo le había dado la autoridad. No se trata de mí, sino de quién me dio el privilegio. ¿Quién me llamó a cumplir este propósito? Voy a leerles algunas cosas. Gálatas dice, quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que yo predico no es invención humana. No lo recibí ni lo aprendí fíjense, Pablo está hablando a los Gálatas, no lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano. ¿Cuántos de nosotros recibimos el evangelio por un ser humano? Pues yo diría todos, o al menos si no fue por la Biblia, pero pues sí, fue a través de un medio humano, dice Pablo, sino que me llegó por revelación de Jesucristo, ¿no? Es increíble, pero esto es lo hermoso y el potencial o el poder del ministerio de este apóstol, porque dice, fue llamado por Cristo, su mensaje venía del mismo Señor y él fue el que le encargó ir y predicar a los gentiles. Claro, no todos tenían el llamado a los gentiles. Por ejemplo, Pedro y el resto de los apóstoles predicaba a la iglesia,
los judíos, en Jerusalén algunos y otros, bueno, en las distintas regiones del mundo conocido, pero a los judíos, a final de cuentas. Pablo es el primer misionero. ¿Por qué? Porque iba a los gentiles, a los que no eran judíos. Y bueno, podemos decir muchas cosas. Solamente decir que se cree, y a lo mejor esto es un poco de historia, no aparece todo en el relato bíblico, pero sí dice que Pablo que Pablo tuvo un tiempo de preparación o que estuvo en Arabia. Dice que él no fue y consultó de inmediato con los apóstoles. Bueno, estoy buscando esta línea que quería compartir. Simplemente está diciendo que se cree que en ese tiempo, bueno, pues fue el tiempo que Pablo fue guiado y preparado por el Espíritu Santo en Arabia. Es decir, Cristo se le aparece, es cuando sucede esto en Damasco, y tiempo después él se retira por lo que le llaman los años, a ver, déjenme ver aquí, los años de silencio, déjenme ver rápidamente. Aquí está. Dice: por la gracia y gran poder se me ha dado el privilegio de servirlo anunciando estas buenas noticias. Los 10 años de silencio en la vida de Pablo son los que aquí se mencionan, en donde suponemos realiza un viaje a Arabia y se cree que fueron años de formación teológica, todo bajo la guía del Espíritu. Y ahí se le dieron las revelaciones del Señor que se mencionan más adelante en 2 de Corintios, como cuando dice que es arrebatado al tercer cielo, bueno, donde dice que conoce a un hombre y no sabe si en el cuerpo o en el espíritu, pero que es llevado al tercer cielo y que ve cosas que son inefables, que no son... no deben mencionarse a otros. Y bueno, simplemente es para decir todo esto que les estoy compartiendo, que Pablo era un apóstol como todos los demás. No había duda de eso. Y por supuesto, el testimonio de Pablo, su predicación efectiva fue perseverancia, sufrimiento, constancia, santidad, integridad, amor y hasta el cansancio, dar su propia vida. Vamos a continuar leyendo para ya vamos a la última parte que quiero que leamos, que es el Evangelio. Nos quedamos en el 15. Que me ayude mi hermana, la estoy viendo allí, mi hermana, pero ¿dónde está su nombre, mi hermana? Sí, se está riendo, mi hermana. Usted. ¿Tocó? Sí. Okay. ¿El 15? Del 15 hasta el final, vámonos. Ok. Dice, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Adelante. Hasta terminar el capítulo 2. Ahí termina. Ah, no, perdón. Ausencia de Pablo de la iglesia. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Amén. Ese cierre es muy especial. ¿Cuál es el gozo y cuál es el orgullo, la satisfacción que iba a tener Pablo cuando, pues bueno, de su ministerio y de su trabajo, pues era algo tan poderoso, para algunos pudiera ser algo sencillo, pero al mismo tiempo es profundo. Que Jesucristo viera a los que él llevó, ¿verdad? O a los que les anunció. Poder dar cuentas de todos aquellos, ¿verdad? Con los que él había compartido. Eso es algo precioso. Ahora, no quiero irme sin antes, sé que ya estamos a punto de pasar ya llevamos más de 10 minutos, pero déjenme nada más leer esto porque yo les decía, hablamos del Evangelio, pero a veces hay que repetirnos y repasar siempre pues ese Evangelio.
quien tenga ahí en su Biblia Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12. En cualquier versión me va a encantar que lo leamos. ¿Qué versículo, pastor? Todo no, perdón, no. Del 12, del 1 al 12. ¿Puedo leer? Ya lo tengo, pastor. Okay. ¿Quién dijo Adelante. yo tengo? ¿Alguien que no haya leído muy bien? Lobet. 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 Léenos tú, por favor, Lobet. Del 12:1 al... Entonces comenzó, sí, Marcos 12 del 1. Entonces comenzó Jesús a hablarles en parábolas. Un hombre plantó un viñedo, lo cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Luego arrendó el viñedo a unos labradores y se fue de viaje. Llegada la cosecha, mandó un siervo a los labradores para recibir de ellos una parte del fruto. Pero ellos lo agarraron, lo golpearon y lo despidieron con las manos vacías. Entonces les mandó otro siervo. A este le rompieron la cabeza y lo humillaron. Mandó a otro y a este lo mataron. Mandó a otros muchos, a unos los golpearon, a otros los mataron. Le quedaba todavía uno, su hijo amado. Por último lo mandó a él, pensando, a mi hijo sí lo respetarán. Pero aquellos labradores se dijeron unos a otros, este es el heredero, matémoslo, y la herencia será nuestra. Así que le echaron mano y lo mataron y lo arrojaron fuera del viñedo. ¿Qué hará el dueño? ¿Volverá? ¿Acabará con los labradores y dará el viñedo a otros? ¿No han leído ustedes esta escritura? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto es obra del Señor y nos deja maravillados. ¿Hasta ahí, hermano? Está bien, hasta ahí. Amén. ¿Cuántos? Bueno, yo sé que todos hemos leído la Biblia, pero esta historia, ¿qué tiene que ver con nosotros? ¿Alguien que quiera simplemente decir qué quiere, qué nos dice esta historia de ti y de mí? Jesús está poniendo un ejemplo, ¿verdad? Que Dios puso vamos a decir un jardín, o bueno, o una huerta, un lugar hermoso que tiene sus plantas y su propio riego, ¿verdad? O tiene y además hasta una barda que, bueno, significa que es un lugar seguro, que creó un ambiente perfecto. Vamos a pensar que es un lugar como donde habitar, ¿verdad? Tu casa, que produce además el bendición y trabajo y cosas, ¿verdad? Dios puso eso. Y puso a personas a cargo, ¿verdad? De los labradores. Pero eso, ¿qué tiene que ver contigo y conmigo? ¿No? Primero, nos dice que nosotros somos puestos allí, ¿verdad? Dice Marcos. A ver, dice, lo prestó, lo arrendó. No sé cómo dice la NBI, tu versión en el verso 1, igual lo ve. Dice que lo rentó, lo prestó. Dice, entonces comenzó Jesús a hablarles un hombre plantó un viñedo, lo cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. ¿Qué más? Luego arrendó el viñedo a unos labradores. Arrendó, bueno, simplemente quiere decir que es prestado, ¿sabes? Entonces, no es propio. ¿Y qué te dice eso a ti y a mí? Que así es nuestra vida. El Señor nos dio un lugar seguro, con provisión, con recursos que podemos sacarle provecho, nos dio los talentos, nos enseñó cómo hacerlo, está preparado, es un lugar otra vez de bendición y Él nos va a pedir un día, ¿verdad? Cuentas, porque a final de cuentas es de Él. Y luego miren lo que dice, envió a un siervo y esto tiene que ver justamente con el relato de Tesalonicenses. Es decir, dice, los judíos no solo mataron al Señor, dice, a los profetas y a nosotros constantemente, dice, nos expulsaron. Cada vez que Dios mandaba un siervo, o sea, ahí está en este mensaje diciendo, a ver, yo tengo un huerto y yo mando, porque es mío, a que trabaje gente allí, mando a un servidor mío para que le den las cosechas, para que yo reciba, ¿verdad?, de lo que me toca. Y la respuesta es que lo golpearon o lo mandaron, ¿verdad?
¿qué hacemos con las invitaciones que Dios hace a nuestra vida constantemente? Esto es importante porque, ¿sabes? Esta es mi vida, esto habla de mí. Cada vez que mi abuela, mi madre, algún amigo, sobre todo alguien que me quería dar el mensaje de esperanza de Dios, ¿sabes lo que yo hacía? Lo echaba. ¿Y sabes qué es lo que hace Dios? Te vuelve a enviar otra persona que te lleve el mensaje y que te lleve una palabra, un ánimo. ¿Y sabes qué hacían constantemente estos labradores malvados? O bueno, estas personas que eran los que se refiere a los judíos, se refiere a los fariseos propiamente, porque esta parábola le estaba diciendo a los líderes religiosos. Jesús lo rechazaban, lo enviaban fuera, lo mataban, algunos golpeaban y a otros mataban, porque así literalmente los profetas desde el Antiguo Testamento, por su mensaje enfocado en el arrepentimiento, la gente no lo podía soportar y la gente los humillaba y los mataba. Pero mira lo que hace finalmente el Señor, el dueño. Dice, teniendo un único hijo o su único hijo, lo envió pensando, de él van a tener, lo van a respetar. Es decir, Dios haciendo muchas veces, habiendo hablado de muchas maneras, ¿verdad? Dice Hebreos, a través de la palabra y a través de los profetas, dice, nos ha hablado en este tiempo a través de su Hijo, eso dice en Hebreos capítulo 1, así comienza, ¿verdad? Nos ha hablado por medio al Hijo, a quien constituyó heredero de todo, Él es el dueño de todo, y Él fue el quien hizo el universo, y Él decide venir. ¿Y sabes qué es lo que pensaron los hombres? Dice que los hombres vieron la luz y en vez de abrazar la luz o acercarse a ella, prefirieron las tinieblas. Esa es la realidad del corazón humano. Dijeron, miren, Él es el heredero. Si lo matamos, entonces vamos a recibir nuestra recompensa. Va a ser nuestro todo esto. Creyeron que iban a matar a Dios. ¿Qué pues? Y esto es lo interesante y con eso termino. Versículo 9. Yo lo estoy leyendo en la versión 60. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Hay una pregunta importante y aquí viene otra vez lo que viene diciendo y lo dice Pablo, ¿verdad? Lo dice Pablo voy a Tesalonicenses otra vez. Va a haber un día en el que ya no va a haber invitaciones ni oportunidades de gracia, sino en el que Dios ya va a traer el juicio. Y ahí es cuando muchos no entienden por qué Dios, siendo bueno, siendo justo y siendo amor, por qué entonces Él actúa así, ¿verdad? Bueno, porque lo dice en su palabra, dice que Él es el que nos libra, dice, del castigo venidero, dice capítulo 1 de Tesalonicenses, es lo que estamos leyendo. Luego dice en el verso 2 que el castigo vendrá sobre ellos con toda severidad, ¿correcto? Y luego dice más adelante, a lo largo de todo Tesalonicenses existe una doble realidad. Dios va a traer bendición, consuelo, esperanza y recompensa a aquellos que lo que hicieron con su Hijo, a los que recibieron al Hijo, a los que tuvieron al Hijo, a los que creyeron en el Hijo. Entonces Dios les va a recibir con amor y con recompensa y con bendición. Pero aquellos que rechazaron, aquellos que lo dañaron y que impidieron que el mensaje se predicara, dice, vendrá y destruirá a estos labradores. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Bueno, solamente quería como poner una ilustración del Evangelio que es nuestra propia vida y la gracia de Dios en invitaciones constantes para, no solamente para el pueblo de Israel, sino para todo el mundo. Yo creo que el mensaje de Cristo se ha predicado una y otra vez, pero la gente muchas veces sigue siendo renuente y sigue rechazando el amor, el perdón. Lo que estás rechazando bueno, y estás rechazando a Dios mismo. Eso lo va a decir más adelante Pablo también. Lo único que quiero quizá que nos quedemos es, Dios va a traer bendición, consuelo para aquellos los que esperan en Él, pero va a traer también juicio para aquellos que rechazaron una y otra vez sus invitaciones de amor, una y otra vez su oportunidad, sus oportunidades de arrepentirse, de recibir gracia y de recibir perdón. Así es que eso fue lo que sucede, esa es la historia, ese es el Evangelio.
hay otras muchas formas de enseñarlo, pero quería compartir Marcos 12, léanlo en casa a lo mejor. Y bueno, pues llegamos al cierre del mensaje del capítulo 2 de hoy, ¿sí? La lección 2, bueno, capítulo 2, lección 3, ya estamos en la lección 3, y que nos preparemos, que estemos orando, que estemos animados para escuchar y para aprender, bueno, seguir leyendo el capítulo, otras versiones, algún comentario, o escuchando los audios. Yo los animo a que lo hagamos. Este es más o menos lo que quería compartir. El mensaje es nuestra propia vida y Pablo estuvo dispuesto a dar la suya por el mensaje. Entonces, la predicación más fuerte, otra vez yo me quedo con eso, la predicación más fuerte es nuestro trabajo, nuestro amor, nuestra constancia. Eso fue lo que recibió la iglesia de Tesalónica, y por eso creyeron el mensaje y recibieron la palabra como lo que es, no palabra humana, no ideas, no lo que yo quiero escuchar muchas veces, sino lo que Dios me quiere decir. Entonces, esa es la realidad del mensaje de Pablo y del mensaje pues que hoy queremos seguir predicando. Amén. Llegamos al final. Muchas gracias por quedarse hasta el último. Estamos casi con todos los asistentes, solamente nos faltaron como 2 conexiones nada más. Y bueno, muchísimas gracias. Voy a pedir a mi hermano Jesús Gudet. Hermano Jesús Gudet, despídanos en oración, por favor. Claro, Padre, muchas gracias te damos en esta hermosa mañana. Gracias te doy por mi hermano Pastor Sajid, de las enseñanzas, Padre mío, que sean, Padre mío, de provecho para nuestras vidas, edificación para nuestras vidas. Padre mío, bendice a cada uno de los oyentes, amantísimo Dios. Danos fortaleza, Señor mío, y sabiduría para ser hacedores de tu palabra. Bendícenos y bendice a mi hermano Sajid, su esposa, sus hijos. Guárdalos, Señor, y guárdanos a cada uno de nosotros. Gracias por esta gran bendición de aprender de tu palabra y de ti. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues si alguien no vio el mensaje de hoy, escuchó la predicación, no se la pierdan. Prácticamente toca el punto de que el testimonio más fuerte es lo que vivimos y cómo perseveramos en medio del sufrimiento. Entonces, creo que es un mensaje que va perfectamente con lo que estamos compartiendo el día de hoy. Así es que no se la